Hoy, en Visión para Vivir. Cuando pensemos en Salomón, no pensemos únicamente en él como un hombre sabio. Eso solamente era parte de la historia. Él era un hombre piadoso, era un hombre de grandes habilidades administrativas, era un gran artista, un arquitecto, un diplomático, amaba los animales y amaba el estudio, entre muchas otras áreas. A menudo pensamos en el rey Salomón por su caída y se nos olvida recordar el comienzo de su reinado. Bienvenido a Visión para Vivir con otro mensaje en este estudio biográfico con el pastor Carlos A. Zazueta. Durante la próxima media hora estudiaremos el primer libro de Reyes, recordando que el rey Salomón fue mencionado por Jesús como un líder rico y opulento. ¿Qué podemos aprender de los logros de Salomón? Ese es nuestro tema para el día de hoy con este mensaje titulado Salomón a todo color. Algunas familias con niños pequeños acostumbran a jugar juegos cuando viajan por carretera para que el tiempo se les pase más rápido. Tal vez ustedes hayan jugado alguno de esos juegos, como los juegos de adivinanza de personajes, de letras o de números. Cualquier tipo de juego que haga que los kilómetros se pasen más rápido al viajar en carro. De vez en cuando sería muy bueno incorporar la Biblia en estos juegos, ¿no lo cree? Tomemos unos minutos para ver si podemos adivinar alguno. Por ejemplo, hablamos de la paciencia de Job. No está mal, sí que adivinó. ¿Qué tal esta otra? Tan viejo como Matusalén, correcto. Muy bien, una más. Tan fuerte como... claro, Sansón. Cuando hablamos de alguien que no cree, decimos que él es como... ¿quién? Sí, Tomás. Cuando pensamos en un gran pez, pensamos inmediatamente en ¿quién? En Jonás. Al pensar en el diluvio, claro que pensamos en ¿quién? En Noé. Y cuando pensamos en alguien que es bajito, pequeñito de estatura, pensamos en Zaqueo. Muy bien, ya podemos jugar, ¿no es cierto? Pero si continuamos el juego y mencionamos sabiduría, de inmediato pensaríamos en Salomón, tan sabio como Salomón. Pero ese es solo un aspecto de la vida de Salomón. Es una puerta que Dios abrió para él y siguió llenando su mente de todo tipo de sabiduría. Su vida abarca mucho más que la sabiduría. Y hoy vamos a ver en este libro que Dios nos ha dado, la Biblia, cuán sabio hizo Dios a este hombre llamado Salomón. Para empezar, Salomón era un hombre de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 1, este hombre del cual normalmente pensaríamos simplemente como un hombre sabio, primeramente era un hombre piadoso. Él era un hombre de Dios. Esa es la primera escena que vemos en este monarca joven, entre 20 y 25 años de edad. Él era piadoso. 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Luego vamos a pasar a 1 de Reyes para el resto de nuestro estudio. 2 de Crónicas 1:1 dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Es importante ver que antes de su exaltación, Dios estaba ya con Salomón. Nosotros acostumbramos a ver muy deprisa su exaltación, y pasamos por alto esta primera parte. Dios le dio un corazón para buscarle a él. En verdad, este hombre amaba al Señor profundamente. Él andaba con Dios. Él era un ejemplo de espiritualidad y de piedad. En 1 de Reyes capítulo 3, comenzando en el versículo 7 y los versículos siguientes en este capítulo, vamos a ver la prueba de esto. Veamos 1 de Reyes capítulo 3, comenzando en el verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Veamos ahora su humildad genuina. Una de las señales de que alguien es piadoso es que tiene una humildad auténtica. Él dice aquí: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entrar ni salir. Esta es una expresión idiomática hebrea que significa hacer mi trabajo. No sé cómo hacer lo que debo hacer. Soy muy joven aún.
Creo que Salomón se estaba comparando a sí mismo con su propio padre, David, quien era un hombre experimentado en su andar con Dios. Salomón dice: todo esto es algo nuevo para mí, es como si yo fuera un niño. Vea el versículo 8 y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. En el versículo 28, el último versículo dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Él tomó una decisión registrada en este capítulo, y cuando todos lo escucharon, dice, temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La gente pudo ver que Dios estaba con el líder. Eso es muy importante, porque no solamente proveyó a este hombre de sabiduría, sino sabiduría de Dios. Ellos vieron en él las señales, las marcas genuinas de un hombre piadoso. Eso es lo que este mundo, lo que su familia desea ver en usted mismo. Ese es el punto clave. Ese es el distintivo especial que usted ofrece, la piedad. No es un estilo de vida religioso, sino un estilo de vida piadoso. Y cuando este pueblo vio que él administraba con justicia, lo identificaron con el Dios viviente. Vieron en él la piedad verdadera. Veamos el capítulo 8 del mismo libro, Primero de Reyes 8:12. Él acaba de cumplir con un proyecto, el cual vamos a ver un poco más adelante en este estudio, pero quiero que usted vea primero la declaración de Salomón después de su éxito. Él dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado por morada para ti, sitio que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro. Ahora bien, recuerde que él es el rey, no es un sacerdote. Él no tiene la responsabilidad de ministrar en el templo o en el tabernáculo, el cual él ha conocido desde su niñez. Él es un rey. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Y luego él hace un repaso, como puede notar, por un periodo largo en todo el capítulo. Él repasa la obra de Dios. Esta es una de las oraciones más largas en el Antiguo Testamento, la oración de dedicación de Salomón, dedicando a Dios este templo. Esto es para tu gloria. Él verdaderamente era un hombre de Dios. Vea al final del capítulo, en el versículo 59, lo siguiente: y estas, mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Salomón está diciendo: no queremos perder el enfoque correcto. Fíjese cómo dice: al fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Note su exhortación. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y ahora vea el versículo siguiente. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Como discipulador, usted nunca podrá llevar a otra persona en su caminar con Dios más allá de donde usted se encuentra. Simplemente no se puede hacer. Como maestro o profesor cristiano, nunca podrá inculcar en sus alumnos esas características que para usted solamente son teoría. Esas son transmitidas de una vida a otra vida. Salomón entonces puede decir: dedique su corazón completa y totalmente. Yo veo en él una humildad genuina, integridad personal y una lealtad verdaderamente bíblica. Él siguió la letra de este libro en su vida. Él no estaba jugando juegos. Y quiero decir de nuevo que no es justo para Salomón y no es justo para la historia de las Escrituras que nos concentremos solamente en los fracasos de alguien y digamos, por ejemplo, de Salomón: ¡qué fracaso de hombre! Y no ver la grandeza de este hombre, quien por años fue ejemplo de piedad para el pueblo. Era un verdadero privilegio estar cerca de él. Volvamos al capítulo 4.
Lo hemos visto como hombre de Dios. Ahora lo veremos en otra forma en este capítulo número 4. Él es un erudito expresándose en sus escritos y sus composiciones musicales. Sí, él es autor y compositor. En Primero de Reyes capítulo 4, versículo 29, estas palabras nos ayudarán a entender a este hombre. Y mi esperanza es que esto le anime a algunos de ustedes que poseen dones de parte de Dios y que se preguntan si habrá espacio para ustedes en el mundo evangélico. Con seguridad lo hay. Vea el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. La palabra hebrea es roshab y significa algo grande, algo que crece más y más. Me hace pensar, por ejemplo, en un megáfono, algo que comienza con un orificio pequeño y aumenta más y más de tamaño hasta el final con un gran círculo. Dios le dio una mente que no estaba satisfecha con tan solo una o dos áreas de interés. Él podía y tenía la capacidad para muchas áreas del conocimiento. Y el escritor nos dice cuáles eran algunas de esas áreas. Veámoslo juntos, como ilustración de esta mente amplia. Veamos lo que dicen los versículos 30 y 31. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Eso no significa nada para nosotros hoy en día, pero en aquel tiempo era la máxima sabiduría al que el hombre podía aspirar. Él era más sabio que todos los hombres. Y se nos mencionan algunos de ellos: Etán, Hemán, Calcol y Darda. Ellos eran los ganadores del Premio Nobel de Ciencias, eran los Albert Einsteins de esos tiempos. Y Salomón, como nos cuenta el autor, los superaba a todos. El erudito alemán del Antiguo Testamento, C.F. Keil, dice lo siguiente: estos hombres eran famosos tanto por su astronomía como por su astrología. Toda la sabiduría de los egipcios era un tipo de proverbio o expresión idiomática que significaba máximo conocimiento. Se extendía sobre las áreas más diversas del conocimiento, tales como la geometría y la aritmética, la astronomía y la astrología. Un conocimiento extenso de la medicina y de las ciencias naturales. Salomón demostró ser un hombre muy conocedor. Es interesante ver cómo los hebreos dividían el mundo animal, aquí en los próximos versículos. Versículo 32 dice: Él compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. O sea que él escribía música, escribió libros. Su sabiduría no era solo de conocimiento bíblico. Vea lo siguiente: también disertó sobre los árboles. Era un escritor de botánica. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó también acerca de animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Así era como los hebreos dividían estas categorías del mundo animal. Sus estudios incluían la zoología, la ornitología y el medio ambiente, el mundo reptil y el mundo de los peces. Él disertaba sobre todas esas cosas, y hasta creo que él escribió acerca de todas ellas, como se menciona en otro lugar, en algunos de los libros que no llegaron a ser parte del canon bíblico, pero que han sido preservados, y se mencionan sus escritos. Este es un hombre cuya mente era amplia, profunda y variada, y él hizo un buen trabajo en estas áreas. Nosotros solo pensamos en los proverbios y en el cantar de los cantares, pero hubo mucho más. Una vez escuché al pastor Chuck Swindoll hablar acerca de un joven que creció en su iglesia, y en su tiempo se fue a estudiar a la universidad una carrera que se conoce como entomología, la cual es el estudio de los insectos. Se especializó en las langostas o los chapulines, como los conocemos en otros lugares. Él pasó unos meses en la parte noroeste de los Estados Unidos y en Canadá, estudiando la langosta nocturna. Él le comentó que en ocasiones se sentía como un loco, andando solo por el campo, con una linterna en la mano, caminando junto a las vías de los ferrocarriles. A menudo se preguntaba lo que la gente pensaría al verle. Él estaba buscando una especie de langostas muy rara, color café, y encontró muchas y las trajo para estudiarlas. Este estudio es un solo pequeño campo del área del conocimiento, pero para este joven, como él lo describía, parecía increíblemente vasto. Y su deseo era ayudar en la agricultura, descubriendo formas de prevenir las plagas en los cultivos. Esto es un recordatorio de vastas áreas del conocimiento que para la mayoría de nosotros no estamos al tanto de ellos. Y Salomón estudiaba todas esas áreas. ¿Sabe lo que veo en todo esto? Veo una perfecta combinación entre la piedad de un hombre
auténtica piedad y la excelencia académica. Y esto puede coexistir. Yo veo la excelencia académica, la amplitud del conocimiento en esta gran mente de este hombre y veo un andar piadoso con Dios. Es posible tener ambos. En estos días hay ciertos ministerios que están tratando de llamar la atención a los jóvenes intelectuales. Tal vez usted conozca alguno de ellos o quizá no. Hay movimientos estudiantiles universitarios que trabajan con profesores y estudiantes fundados por ministerios cristianos. Ellos emplean la excelencia académica unida al cristianismo auténtico y bíblico. Hay otros ministerios que trabajan en el área médica y en el área del creacionismo, donde sobresalen el autor Henry Morris, quien escribió un libro clásico titulado El diluvio del Génesis. Escribió esta obra junto con John Whitcomb. Sin embargo, los más efectivos de todos los ministerios cristianos en las universidades se llevan a cabo por maestros y profesores cristianos, tanto en educación superior como en secundaria y aún en el área primaria. Creo que no somos tan fieles como para estar orando por estas personas que están ocupando una parte importante en la mente de nuestros jóvenes estudiantes. Es un área clave en la cual deberíamos nosotros estar orando por ellos, por esos lugares donde ellos se encuentran. De verdad quisiera pedirle que en esta semana orara por ellos, aquellas personas que trabajan por nuestra juventud. Salomón formó vidas también, y lo hizo de una manera grandiosa. Hemos visto hasta ahora dos aspectos en su vida prolífica. Él era un hombre piadoso, él era un hombre intelectual. Él también fue un buen administrador y un buen arquitecto. Él era un artista dotado tanto con las personas como con la pluma. Aquí en el capítulo 4 de Primero de Reyes, usted lo puede ver en su mejor momento. Él establece su gabinete gubernamental y luego se sumerge en un gran proyecto. Quiero que usted vea cómo formó este gabinete. El capítulo 4, versículo 1 dice: Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. ¿Cómo gobierna uno una nación? Bueno, uno la divide en partes y coloca a hombres calificados sobre cada parte. Usted delega tareas, y eso es exactamente lo que él hizo. Versículo 2. Y estos fueron los jefes que tuvo, y se dan los nombres. Luego el versículo 7 dice: Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, y se dan los nombres. Entonces vemos que Salomón forma su gabinete y puso gobernadores, cada uno sobre una porción del país. Y luego leemos sus nombres. Él tenía un sacerdote, versículo 2, tenía secretarios, versículo 3, tenía un canciller, ahí mismo en el versículo 3, y así continúa. Y luego tenía a los gobernadores quienes eran responsables, aparentemente, de los impuestos, de hacer obedecer las leyes por las Fuerzas Armadas de Israel. Él fue un buen administrador. Capítulo 5, versículo 13 nos habla de lo siguiente: Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Leva significa trabajos forzados. Y se menciona aquí la obra que realizó. Versículo 17. Y mandó el rey que trabajasen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Todo esto es establecido como lo establecería un buen administrador. Él echó a andar todo el proyecto. Él tenía una mente para estas cosas. Permítame darle otro detalle de sus habilidades administrativas. Si vamos al capítulo 9 de este mismo libro, en el versículo 17, dice que él restauró un área llamada Geser y otras áreas en el desierto. Para mí esto significa como un proyecto de renovación urbana. Versículo 19 dice: Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Y todo esto es nombrado. Dice: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos. Mas a ninguno, dice el versículo 22, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio. Él estaba comprometido a no esclavizar al pueblo de Dios. Él esclavizó a las tribus paganas que habían quedado en la tierra, pero no al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Bueno, eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo.
Ellos eran sus hombres, su fuerza militar, su gabinete administrativo. Él era un administrador muy sabio y él no puso a los israelitas trabajo forzado. No lo hizo porque les tenía gran estima. Ahora quiero que vayamos al capítulo 6. Quiero que pasemos un tiempo en el templo. Más que nada, esto fue lo que lo hizo famoso. Dice la Escritura: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Este era un proyecto increíble. Esto era lo que David había querido edificar. Y el Señor le dijo: no, eso no va a ser para ti, dejaré esto para tu hijo. Así que Salomón hizo este gran trabajo. Después que él estableció el sistema administrativo y estableció los impuestos gubernamentales, el trabajo forzado y las fuerzas armadas, él reflexionó y se dijo para sí mismo: ahora puedo hacer lo que realmente está en mi corazón. Lo que quiero hacer es edificar casa para el Señor. Voy a edificar el templo. Y leemos cómo él comenzó la obra. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2, nos dice que el tamaño general del templo no era muy grande. Tenía unos 27 metros de largo, 9 metros de ancho y unos 13 metros de alto. Tenía un pórtico, se nos dice en el versículo 3, que sobresalía unos 4 metros y medio al frente, pero tenía la misma anchura, por supuesto, que el edificio. El templo no era muy grande y no tomó mucho tiempo construirlo. Pero era elegante. Veamos el versículo 4. También para la casa hizo ventanas con celosías, como dice la Biblia de las Américas. Así era Salomón. No solo pongan las ventanas, sino decórenlas artísticamente. Y esa bella estructura, tal vez, tenía grabados. Él lo edificó de manera específica, y mientras el templo estaba siendo edificado, vea lo que dice aquí el versículo 7. Mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras lo construían. ¿Qué significa esto? Bueno, tal parece que Salomón sintió que el ruido de la construcción no era apropiado para el templo en vista de su propósito. Así que de antemano mandó cortar y ajustar en la cantera todas las partes del edificio para que solamente tuvieran que irse colocando en su lugar dentro de él. Si usted conoce de construcción, puede apreciar lo que esto significa. Una elegancia y una clase increíbles. Veamos ahora el versículo 18. Y por dentro, la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores. Todo era cedro, no se veía la piedra. Así es que no se miraba nada de la piedra, estaba recubierta por cedro. Versículo 22. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Y habla también de la forma y el tamaño, cómo se hicieron los querubines, en el versículo 28. También revistió de oro los querubines, dice. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores, el santuario interior y el exterior. ¿Sabe usted por qué lo llamaron el santuario? Porque ahí es donde Dios habitaba. El santuario es el lugar donde el Dios viviente habita. Es por eso que técnicamente ningún edificio debiera ser llamado jamás el santuario. Si usamos este nombre es porque así es como los arquitectos lo llaman en sus bosquejos. Pero el santuario es aquel creyente en cuyo interior habita la presencia de Dios. El cristiano es el santuario. Usted cuando va a un edificio, usted trae consigo el santuario. Usted no va al santuario. Cada vez que nos congregamos como grupo de creyentes, es una reunión de santuarios. De la misma manera que un edificio no hace una iglesia, sino que la iglesia es el grupo de creyentes que asisten a un edificio. Un santuario es un creyente, pues es allí donde habita el Espíritu de Dios.